Imagina vivir rodeado de mármol y silencio. Creer que el mundo entero gira en torno a tu apellido. Imaginar que el invierno, como todo en tu vida, es eterno, hasta que un día ya no lo es. Esta es la historia de una familia que no vio venir el final. Hoy, en Testigo del Tiempo, te invito a cerrar los ojos, respirar profundo y viajar conmigo al último año de los Romanov. No fue una caída súbita, sino un derrumbe silencioso. Y si esta historia te toca, si algo de este pasado resuena en ti, suscríbete, comparte y sé parte de esta comunidad que camina por los márgenes olvidados de la historia, porque en cada esquina de la memoria hay un susurro que merece ser escuchado. El sonido de la nieve golpeando los cristales era apenas audible en las primeras horas del día. En el palacio de Alejandro, no lejos de Tsarskoye Seló, todo amanecía cubierto por una capa de escarcha. Los árboles estaban inmóviles, como congelados en un suspiro que jamás terminaría. Dentro de las habitaciones imperiales, sin embargo, la vida seguía su curso con una ritualidad casi religiosa. Era principios del año 1917, pero para la familia Romanov, el calendario parecía detenido décadas atrás. El zar Nicolás II se levantaba con la puntualidad de un reloj de porcelana. No necesitaba ser despertado por nadie. Dormía poco, como si algo dentro de él lo mantuviera inquieto pero sin nombre. Antes de hablar, hacía la señal de la cruz. Se vestía en silencio, sus movimientos tan calculados que podrían confundirse con los de un actor, ensayando una última función. La habitación estaba decorada con muebles pesados de madera oscura, íconos religiosos en cada rincón, y retratos de zares pasados observándolo en silencio. Nicolás caminaba hacia su escritorio donde los partes del día anterior le esperaban apilados. Informes del frente, rumores de agitación en Petrógrado, notas diplomáticas, solicitudes que nunca parecían urgentes o que él no consideraba como tales. Nada, en su rutina, parecía reconocer que el mundo fuera del palacio se estaba resquebrajando. Alexandra, la zarina, también se despertaba temprano, aunque no por elección. Dormía mal. Su rostro pálido y sus ojos, siempre cargados de una preocupación indefinida, revelaban noches pobladas por oraciones y ansiedad. Se había convertido, con los años, en una figura distante incluso para sus hijos. La salud frágil de Alexei el Zarevich, heredero del trono, la mantenía en un estado constante de tensión silenciosa. Su fe casi desesperada en Rasputín, el monje errante que decía tener el don de calmar los sufrimientos del niño, la había aislado aún más de la nobleza, del pueblo y de su propio marido. El desayuno era un ritual silencioso. Panes tibios, té negro servido en porcelana blanca con ribetes dorados, y cucharillas que apenas hacían ruido al tocar el cristal de las tazas. Todos comían con lentitud, como si el tiempo no les afectara. Las niñas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, intentaban conversar entre ellas. A veces reían en voz baja, pero nunca demasiado alto. La atmósfera estaba cargada de una quietud sagrada, como si reír fuerte pudiera traer mala suerte. Nada en ese mundo dorado parecía responder al dolor que se acumulaba fuera de los muros. El frío que sentían los campesinos en sus chozas, la falta de pan en los mercados, el murmullo creciente en las fábricas, nada de eso alcanzaba las alfombras gruesas del palacio ni el calor de sus chimeneas. Nicolás seguía anotando en su diario cada noche, sin excepción, palabras simples. Salía a caminar, tiempo frío, leía algunos informes, cena tranquila. Nunca una emoción, nunca una duda. Era como si el imperio existiera solamente en su rutina y lo demás fuera una incomodidad pasajera. Pero el hielo que rodeaba el palacio no era solo un fenómeno climático. Era el reflejo perfecto de un imperio anclado en el pasado, que no sabía moverse, que no quería ver. Un imperio donde la familia imperial seguía despertando cada día sin sospechar o sin querer sospechar que ya vivían en su propio museo, en la antesala de su desaparición. El palacio de Alejandro, construido en tiempos de Catalina la Grande, era más que una residencia imperial. Era un símbolo vivo de permanencia,
de rigidez decorada, de una continuidad que parecía inmune al paso del tiempo. Allí vivían los Romanov, no solo como familia, sino como institución. Las paredes estaban revestidas de terciopelo rojo, los suelos eran de parquet encerado hasta el brillo, y las lámparas de cristal colgaban como constelaciones detenidas. Pero nada de eso podía evitar lo inevitable. Nicolás II caminaba esos pasillos como lo había hecho durante décadas. Vestía su uniforme sin apuro, con sus botas perfectamente pulidas, su barba corta e impecable, y su mirada a menudo dirigida a ningún lugar en particular. Su figura no inspiraba temor ni majestad. Inspiraba una calma anacrónica, una dulzura desconectada del tiempo real. No era un tirano. No era un monstruo, era sobre todo un hombre que se negaba a ver lo que ocurría fuera de sus muros, mientras el zar atendía reuniones con sus ministros, intentando entender el creciente malestar en las ciudades. Afuera la situación era mucho más grave de lo que jamás admitiría. El invierno de 1917 era brutal. En Petrógrado, el pan escaseaba y el frío era tan intenso que las fuentes se congelaban hasta su base. Las colas para conseguir comida eran tan largas que ocupaban calles enteras. Las fábricas, agotadas por la demanda bélica, comenzaban a ver cómo sus trabajadores se organizaban en huelgas. Las mujeres protestaban por el pan. Los soldados, hartos del frente oriental y de morir por un imperio que ya no comprendían, comenzaban a simpatizar con los manifestantes. Y los rumores corrían más rápido que las órdenes imperiales. Alexandra, sin embargo, no lo entendía. Encerrada en su habitación más que por el frío o por la ansiedad de un mundo que no podía controlar, se refugiaba en el silencio y en la oración. La muerte de Rasputín, ocurrida semanas antes en circunstancias oscuras, había dejado un vacío espiritual y político en la corte. Él había sido su único punto de fe estable, el único hombre al que atribuía poder sobre el frágil cuerpo de su hijo. Ahora solo quedaban las cartas, los íconos, y una sensación vaga pero constante de que algo terrible se acercaba. Los niños seguían sus rutinas. Las clases eran dictadas por tutores privados, todos cuidadosamente seleccionados para preservar la tradición. Estudiaban francés, literatura, matemáticas, historia, religión. Olga y Tatiana, las mayores, ayudaban en tareas menores de enfermería, una forma simbólica de contribuir al esfuerzo de guerra. María y Anastasia, más inquietas, intentaban distraerse con juegos y bromas internas. Alexei, cuando su salud se lo permitía, leía en voz baja o se recostaba mirando por la ventana. Aunque era el heredero, vivía confinado por una enfermedad que lo había moldeado desde niño: la hemofilia. Cada movimiento era un riesgo. Cada caída, una amenaza invisible. Y sin embargo, dentro del palacio, todo seguía. Las comidas eran servidas a la hora justa. El personal de servicio se movía con precisión militar. Las vajillas eran revisadas. Los uniformes eran planchados. La música sonaba en las habitaciones, suave, como un eco del pasado. El mundo afuera se incendiaba, pero adentro todo se mantenía igual. La corte, sin embargo, comenzaba a desmoronarse. Los nobles más astutos habían empezado a tomar distancia. Algunos escapaban discretamente al extranjero. Otros, que habían servido al zar con fidelidad, murmuraban en voz baja sobre la necesidad de un cambio. La Duma, el parlamento creado a regañadientes por Nicolás tras la revolución de 1905, presionaba cada vez con más fuerza. Pero el zar seguía firme en su postura. No cedería poder real. Había nacido para reinar, y nada ni nadie podría quitarle ese derecho sagrado. Nadie en la familia hablaba abiertamente del peligro. No había discusiones políticas, no había estrategias de defensa. La posibilidad de que el pueblo se levantara, de que el ejército desobedeciera, de que el imperio colapsara, era simplemente impensable. Incluso cuando comenzaron las noticias de motines en las calles, cuando las tropas se negaban a disparar contra la multitud, el zar escribió en su diario: «La situación es confusa, pero no parece grave». Como si escribirlo así, sin dramatismo, pudiera impedir que lo fuera, afuera. Sin embargo,
La historia ya había comenzado a correr sin ellos. El pueblo ya no pedía pan, exigía un nuevo orden. Los trabajadores armados se organizaban en soviets. Las fábricas eran tomadas. Los soldados se unían a la revuelta. Los hijos del pueblo, cansados de morir en las trincheras por una causa que ya no comprendían, se volvían hacia sus propios gobernantes con una mezcla de furia y desilusión. En ese contexto, Nicolás tomó una decisión que sellaría su destino: dejar Petrógrado para dirigirse al frente. Una elección incomprensible. Un gesto que pretendía ser heroico, pero que fue leído como abandono. Dejó el poder en manos de Alexandra, una mujer despreciada por la nobleza, desconfiada por el pueblo, aislada y ahora también sola. Su presencia fue invisible cuando más se necesitaba un liderazgo fuerte. La figura del zar comenzó a evaporarse, sustituida por los nombres de revolucionarios que empezaban a pronunciarse en voz alta en los callejones, en las fábricas, en las plazas, dentro del palacio. Los días seguían uno tras otro, iguales, pero el mundo ya no era el mismo. Y aunque nadie lo dijera, todos empezaban a sentirlo. Ese invierno no era como los anteriores. Algo en el aire había cambiado. No era solo el frío, era el silencio entre los muros, era la falta de visitas, la reducción en el personal, los susurros más frecuentes, la sensación de que algo estaba a punto de romperse o de terminar para siempre. En las primeras semanas de marzo de 1917, el palacio de Alejandro parecía un escenario esperando una obra que nunca se iba a representar. El clima, aunque menos cruel que en pleno invierno, seguía cubriendo todo de un gris constante. Las ventanas, siempre empañadas por el aliento del frío, ya no dejaban entrar tanta luz. Dentro, las rutinas continuaban, pero con una precisión que empezaba a parecer obsesiva, como si repitiéndolas una y otra vez pudieran evitar lo que se avecinaba. Nadie lo decía, pero los sirvientes hablaban menos. Se movían con cautela. Algunos no regresaban después de salir de permiso. Las cocinas funcionaban, sí, pero con menos ingredientes, con menos entusiasmo. El palacio seguía siendo majestuoso, pero el silencio lo llenaba todo. No era el silencio de la paz, sino el de la tensión latente, como si cada persona supiera, en su fuero más íntimo, que estaban atrapados en un tiempo que ya no existía. El zar, mientras tanto, se encontraba lejos, en el cuartel general de Mogilev. Quería mostrarse como un comandante, un líder cercano a las tropas. Pero lo cierto es que estaba aislado, desconectado, sin autoridad real. Los telegramas llegaban, los informes se acumulaban, pero lo esencial escapaba a sus manos. El corazón del pueblo, la voluntad de sus generales, el rumbo de la historia. En Petrógrado, los manifestantes ya no solo exigían pan, pedían el fin de la autocracia. Y entonces ocurrió lo que hasta ese momento parecía imposible. El ejército se negó a disparar. Los soldados, la columna vertebral de cualquier régimen, dejaron caer sus fusiles. Muchos se unieron a los manifestantes. Los cuarteles fueron tomados, los arsenales saqueados, y por las calles comenzaron a marchar columnas enteras de trabajadores y excombatientes gritando lo impensable: ¡Abajo el zar! Mientras tanto, en el palacio, Alexandra no recibía noticias claras. Las comunicaciones se volvieron irregulares. Los ministros comenzaban a renunciar en cadena. Algunos enviaban cartas crípticas. Otros simplemente desaparecían. La zarina intentaba mantener el orden doméstico como podía, ordenando que las clases siguieran, que las comidas no se alteraran, que los íconos se colocaran en las esquinas de cada habitación. Se aferraba a la fe como quien abraza una tabla en medio del naufragio. Las hijas notaban el cambio. Olga, la mayor, escribía en su diario con frases que comenzaban a cargarse de ambigüedad. Mamá parece muy preocupada. La servidumbre murmura. Hoy, en el té, faltaban 3 cucharas. Frases pequeñas, pero reveladoras. Tatiana, siempre disciplinada, mantenía su compostura. María, más ingenua, hacía preguntas que no eran respondidas.
Y Anastasia, la más inquieta, comenzaba a sentir que el encierro no era temporal, sino una señal de algo más profundo. En la capital, el desorden se convirtió en revolución. La Duma fue disuelta, y en su lugar emergió el Soviet de Petrógrado, una asamblea de trabajadores y soldados que ya no reconocía la autoridad imperial. La doble estructura de poder emergía como un presagio de lo que vendría, una lucha sin retorno. La autoridad de Nicolás II era, en la práctica, una sombra. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. En su tren imperial, detenido por la rebelión de las estaciones que ya no obedecían, Nicolás recibió una visita inesperada. Los generales, sus hombres de confianza, le pedían que abdicara. No había posibilidad de resistencia. Ni el ejército, ni el pueblo, ni los nobles, ni la iglesia lo respaldaban ya. Estaba solo. Lo que alguna vez había sido el centro del poder absoluto, se había quedado sin aliados, sin un solo fusil que disparara por él. La abdicación fue escrita con tinta negra sobre papel blanco, sin ceremonia, sin resistencia. Nicolás renunció no solo al trono, sino al derecho de su hijo Alexei. Cedió su linaje, su legado, su lugar en la historia. En sus memorias, escribió simplemente: no tengo remordimientos. Actué por el bien de Rusia. El alma está tranquila. Pero nadie, ni siquiera él, podía creer en esa paz. Porque no se trataba solo de perder una corona. Era perder un mundo. Cuando la noticia llegó al palacio, el ambiente se congeló más que nunca. Alexandra se encerró en su habitación. No quiso ver a nadie durante horas. No hubo llanto, solo un silencio más profundo que todos los anteriores. Las niñas no entendían del todo. Alexei, siempre enfermo, fue el último en saberlo. Para él, el trono no era una ambición. Era una carga que lo había acompañado desde que aprendió a caminar con dificultad. A partir de ese momento, dejaron de ser la familia imperial. Pero no fueron liberados, ni exiliados, ni protegidos. Fueron puestos bajo vigilancia, primero dentro de su propio palacio. Luego, trasladados con escolta, aislados del mundo, se convirtieron en prisioneros sin juicio, sin sentencia, sin futuro. Los uniformes desaparecieron, los sirvientes fueron reemplazados por guardias, las comidas eran más simples, las cartas ya no llegaban. El mundo fuera del palacio seguía girando, ahora bajo consignas nuevas. Rusia ya no era un imperio, pero los Romanov aún no eran historia. Estaban suspendidos entre dos tiempos, el que habían perdido y el que no les pertenecía. El palacio seguía allí, pero ya no era suyo. Era solo un eco, una jaula hermosa donde los últimos representantes de una era vivían su ocaso sin saber cuándo terminaría. Y mientras tanto, afuera, la revolución comenzaba a tomar otras formas más duras, más radicales. Pero eso vendría después. Las habitaciones que una vez estuvieron bañadas en luz dorada y perfumes imperiales, pronto comenzaron a vaciarse. No de muebles ni de retratos, sino de sentido. Ser Romanov, desde aquel día de marzo, ya no significaba ser realeza. Significaba ser un símbolo en decadencia, una advertencia viva, una familia que alguna vez encarnó la eternidad de Rusia y que ahora, sin escoltas ni protocolo, era escoltada por guardias armados que los llamaban simplemente los detenidos especiales. La vida en el palacio de Alejandro terminó con una notificación simple. Debían empacar lo indispensable. Ni las vajillas, ni las joyas, ni los trajes suntuosos tenían lugar en el destino que les aguardaba. Cada uno pudo llevar una pequeña maleta, un bolso, una chaqueta abrigada. La servidumbre fue reducida a unos pocos. Los tutores y damas de compañía, despedidos con cartas breves y tímidas promesas de retorno. El resto quedó atrás, como una escenografía desmontada después del final de una obra. Los Romanov no sabían a dónde los llevaban. Subieron al tren sin mapa ni destino. Lo único que sabían era que ya no eran libres. El convoy viajó durante horas,
luego días, cruzando pueblos, estaciones olvidadas, aldeas hundidas en la nieve. Nadie los saludaba, nadie los despedía. No había vítores, ni flores, ni himnos. El país entero los había dejado de ver. Lo que otrora era una nación volcada en reverencias se había vuelto tierra de espaldas frías. Durante ese viaje silencioso, las hijas escribían en sus diarios. Anastasia garabateaba poemas y pensamientos en los márgenes de sus cuadernos. María miraba por la ventana y contaba los árboles que pasaban, como si pudiera registrar el trayecto por instinto. Olga comenzaba a comprender. Tatiana escribía cartas que nunca serían enviadas, y Alexei simplemente dormía. La hemofilia lo había dejado débil tras un episodio reciente, y los movimientos del tren lo mantenían en una especie de letargo triste. Llegaron primero a Tobolsk, un lugar remoto, enterrado en el invierno siberiano. Una ciudad que alguna vez tuvo importancia comercial, pero que ahora parecía detenida en el tiempo, como ellos. La casa a la que fueron llevados, una residencia de gobernador transformada en prisión discreta, tenía muros altos, pasillos húmedos y escaleras angostas. No había mármol, ni candelabros, solo ventanas cerradas, mobiliario tosco y guardias con botas que hacían eco en el suelo de madera mal encajada. Allí comenzaron una nueva rutina, sin poder salir más allá del pequeño jardín, sin contacto con el exterior, sin prensa, sin cartas, sin ceremonias. Las horas se llenaban con pequeñas tareas domésticas: limpiar, cocinar, remendar ropa, escribir en cuadernos. Alexandra organizaba horarios, mantenía las oraciones diarias, trataba de preservar algo que pudiera parecerse a dignidad. Pero la dignidad era difícil de sostener cuando los zapatos se mojaban, cuando el frío se colaba por las rendijas, cuando los guardias hablaban en voz alta sobre el destino que les esperaba. El aislamiento no era solo físico, era existencial. Nadie sabía qué les ocurriría. Nadie les explicaba si serían juzgados, liberados, intercambiados. Su nombre, que una vez abría puertas, ya no tenía peso, ni dentro de Rusia, ni fuera de ella. Alexei, cada vez más débil, ocupaba gran parte de las preocupaciones familiares. Su madre lo cuidaba con devoción. Sus hermanas lo entretenían, a veces montando pequeñas obras teatrales improvisadas en las noches. El zar leía, escribía, caminaba en círculos. A veces se sentaba en silencio mirando por la ventana. Nadie lo interrumpía. Nadie sabía qué pensaba. Pero su diario seguía recibiendo las mismas entradas escuetas. Tiempo nublado, paseo por la galería, lectura, cena tranquila. Los meses pasaban, y con ellos el país cambiaba. Lenin había regresado del exilio. Los bolcheviques ganaban terreno. La revolución, que había comenzado como un alzamiento popular, ahora era una maquinaria ideológica que no quería símbolos del antiguo régimen. Y los Romanov eran el mayor símbolo de todos. Un día, sin previo aviso, se les informó que serían trasladados nuevamente. No todos sabían qué significaba eso. Nicolás y Alexandra fingieron serenidad. Las hijas obedecieron sin preguntar. El tren volvió a ponerse en marcha, esta vez hacia Ekaterimburgo, más al oeste, pero no menos remoto. Una ciudad industrial, austera, con un comité revolucionario más radical. Allí serían instalados en la casa Ipatiev, un edificio común, confiscado por los bolcheviques, convertido en prisión bajo el eufemismo de casa de propósito especial. El nombre parecía una ironía cruel. La casa Ipatiev no tenía el eco noble de sus antiguos palacios. Era un lugar sin alma, con muros bajos y una humedad que lo impregnaba todo. Cada habitación fue adaptada para alojarlos en condiciones mínimas. Los ventanales fueron clausurados, los espejos cubiertos, los relojes retirados. No debían ver la hora, ni el sol, ni su reflejo. Solo los rostros repetidos de sus carceleros y el reflejo cada vez más borroso de sí mismos. La familia Romanov vivía ahora en un tiempo sin nombre, en una casa que parecía hecha para desaparecerlos sin dejar huella.
Y aunque aún quedaban semanas por delante, aunque aún sonreían entre ellos, aunque aún se abrazaban, algo en sus miradas ya lo sabía. No volverían a salir. En las noches, cuando el silencio era más denso que el aire, se escuchaban pasos en la planta baja, órdenes murmuradas, puertas cerradas con firmeza, ruidos metálicos. Y de fondo, la sensación de que la historia no los estaba esperando, que ya no eran los protagonistas de nada, que pronto dejarían de ser incluso personajes. Pero hasta el último instante, aún en ese lugar sin gloria, los Romanov seguían despertando cada mañana, seguían arreglándose el cabello, seguían rezando, seguían escribiendo, seguían siendo, hasta que alguien decidiera lo contrario. En la casa Ipatiev, el tiempo no pasaba, se disolvía. Cada día comenzaba del mismo modo. No había campanadas, ni luz natural, ni horarios que marcaran el ritmo de la jornada. Los Romanov despertaban cuando la oscuridad se volvía gris. Encendían las lámparas de aceite, se vestían con ropa modesta, recogían sus camas y bajaban en fila al pequeño comedor donde les servían una comida simple: pan duro, algo de sopa, té tibio. Si había mantequilla o leche, era un lujo accidental. Los carceleros ya no eran soldados del zar, ni criados de confianza. Eran revolucionarios con botas sucias y órdenes estrictas. Algunos eran groseros, otros simplemente indiferentes. Solo unos pocos mantenían una actitud cortés, pero nunca cálida. Ninguno los llamaba Su Majestad o Alteza Imperial. Ya no eran la familia real, solo eran prisioneros. En las primeras semanas, el zar intentó mantener la dignidad. Se afeitaba, vestía su uniforme simple de oficial retirado, caminaba por el perímetro del jardín vigilado mientras anotaba en su cuaderno cosas como «día nublado». Tatiana leyó en voz alta, Anastasia bordó una camisa. Eran frases que intentaban conservar la ilusión de normalidad, pero que sonaban cada vez más huecas. La realidad se filtraba por las paredes como el moho. Alexandra, debilitada física y emocionalmente, pasaba horas en oración. Convertía cada espacio disponible en un pequeño altar improvisado. Sus hijas la acompañaban, no tanto por fe como por lealtad. Cada gesto era una forma de sostener a su madre. La enfermedad de Alexei seguía latente. Había días en que no podía levantarse. Los otros los pasaba sentado, con una manta sobre las piernas, mirando fijamente a una pared donde alguna vez colgó un retrato que fue retirado por orden del comité local. Los niños ya no eran niños. Olga, con apenas 22 años, parecía una mujer resignada. Tatiana se había vuelto casi muda. María escribía cartas para nadie, y Anastasia hacía chistes cada vez más extraños, como si reír fuera una forma de no quebrarse. Habían perdido el espejo social que les daba forma. Ya no eran princesas, no eran ciudadanas, no eran libres. Solo eran parte de una historia que los estaba empujando fuera del guión. Y sin embargo, cada día intentaban vivir. Se organizaban para limpiar la casa, para cocinar lo poco que les permitían, para ayudar a los más débiles del grupo. Se turnaban para leer, para jugar a las cartas, para cantar himnos ortodoxos en voz baja. Las niñas bordaban con hilo grueso símbolos religiosos en pañuelos. Tatiana hacía crucigramas. Anastasia garabateaba monigotes en papeles arrugados. Cada pequeña actividad era un intento de no dejarse disolver en la espera. Pero la espera era interminable. No sabían nada del exterior. No llegaban cartas. No recibían noticias. Nadie sabía si serían juzgados, intercambiados por rehenes, enviados al exilio. Cada noche al acostarse, se preguntaban si habría un mañana. Cada ruido en la madrugada era un sobresalto. Cada voz al otro lado de la puerta, una posible sentencia. Nicolás mantenía la compostura, pero su mirada, antes serena, se había vuelto opaca. Caminaba menos, escribía menos. Ya no creía en salvación política. Había dejado de rezar con entusiasmo. Su mundo se había terminado y solo quedaba proteger a los suyos, contener la angustia de su esposa, fingir calma para no aumentar la ansiedad de sus hijas. Su último deber como zar
no era con el imperio, era con su familia. Alexandra, por su parte, aún soñaba con el exilio. Francia, Inglaterra, incluso Crimea, cualquier lugar donde pudieran vivir en paz. Seguía escribiendo cartas que nunca salían, pedía audiencias que nunca eran concedidas, y cuando su fe flaqueaba, se refugiaba en la idea del martirio. Si iban a morir, sería como mártires, no como criminales, no como culpables. Afuera, sin embargo, el mundo giraba a otra velocidad. Rusia estaba envuelta en guerra civil, los bolcheviques luchaban contra los blancos, el país se partía en facciones, ejércitos improvisados, venganzas personales y visiones irreconciliables. En ese caos, los Romanov ya no eran un objetivo político, eran un problema, una pieza incómoda que nadie sabía cómo manejar. Lenin no los quería libres. Los enemigos del régimen podrían convertirlos en bandera, pero ejecutarlos abiertamente sería demasiado, aún. Por eso se les ocultaba. Por eso no había juicios. Por eso no se hablaba de ellos en voz alta. La idea era que simplemente desaparecieran, que fueran olvidados, que su imagen se borrara poco a poco. Y mientras tanto, en aquella casa triste de Ekaterimburgo, se preguntaban cada noche si el día siguiente traería respuestas o la última llamada a la puerta. En la casa, el ambiente se volvió más tenso. Las restricciones aumentaron. Ya no podían hablar con los guardias. No podían asomarse a las ventanas. No podían dejar puertas abiertas. Las caminatas en el jardín fueron canceladas, y los relojes, antes solo retirados, fueron reemplazados por relojes falsos, inmóviles, para que nunca supieran qué hora era. El tiempo había dejado de importar. Solo quedaba la espera. Y en medio de esa espera, el espíritu se fue apagando. Olga dejó de escribir. Tatiana dejó de cantar. María dejó de preguntar. Anastasia dejó de reír. Y Alexei, el más pequeño, el heredero del imperio, dormía cada vez más horas, como si su cuerpo supiera algo que los demás aún no querían aceptar, porque la historia se había escrito sin ellos, y la última línea ya estaba a punto de ser dictada. El destino de los Romanov ya no les pertenecía. En los salones polvorientos de Moscú, lejos de la humedad contenida en los muros de la casa Ipatiev, se gestaban conversaciones de las que jamás oirían palabra. Eran debates envueltos en humo de tabaco, con mapas desplegados sobre mesas rudas y documentos marcados con tinta roja. El nombre Romanov aparecía como una constante incómoda. Nadie quería pronunciarlo en voz alta, pero todos sabían que su existencia era un problema urgente. Lenin no sentía compasión por la familia. No era odio personal, era ideología. Para él, eran un símbolo que debía desaparecer. En la Rusia nueva, no había lugar para coronas ni santos, ni para mártires reales. Lo que representaban el zarismo, la propiedad hereditaria, el poder absoluto, la vieja Rusia debía borrarse, no solo del gobierno, sino de la memoria colectiva. Trotsky, en cambio, veía en ellos una pieza potencial, un intercambio, una carta política. Si eran útiles, se usaban. Si no, se eliminaban. Pero el tiempo corría, y el Frente Blanco se acercaba. Los enemigos del nuevo régimen, armados y decididos, avanzaban por Siberia. Si tomaban Ekaterimburgo, encontrarían a los Romanov vivos y los harían estandarte, emblema, retorno simbólico del antiguo orden. Era un riesgo que el Comité de los Urales no estaba dispuesto a correr. El mensaje fue enviado en clave. Corto, seco, final. Los detalles no se escribieron. Solo la orden esencial. Lo demás quedaba en manos de los hombres de Ekaterimburgo. Gente dura, práctica, habituada a actuar sin preguntas. La historia les había puesto una misión y no pensaban dudar. Mientras tanto, en la casa Ipatiev, el ambiente se enrarecía aún más. Se habían cerrado todas las ventanas con tablones. Nadie podía ver hacia afuera. Nadie podía mirar hacia adentro. Se prohibieron los paseos. Las luces se regulaban. Las comidas se volvieron monótonas, más escasas.
Ya no había visitas del médico, no llegaban paquetes, no se permitían rezos en voz alta. La música, que alguna vez se filtraba en los pasillos, desapareció por completo. Nicolás lo intuía. Nunca lo decía, pero su mirada había cambiado. Se sentaba por largos ratos en silencio, sin leer, sin escribir. A veces se acercaba a la ventana tapiada y apoyaba la mano en la madera, como si pudiera sentir algo más allá del muro. Cuando cruzaba mirada con su esposa, no había miedo, solo resignación. No había lugar para el pánico, solo para una espera sin nombre. Alexandra no lo aceptaba tan fácilmente. Seguía escribiendo cartas que ya no enviaba. Seguía acomodando íconos, encendiendo velas, ordenando la casa como si en cualquier momento fueran a recibir la noticia del exilio. A veces hablaba de Crimea, de Inglaterra, de regresar a la costa, pero sus hijas ya no respondían. Solo la escuchaban, solo le sonreían con cariño, como se sonríe a quien se ama cuando ya no se puede cambiar nada. Las niñas también habían cambiado. Olga caminaba con el rostro bajo. Tatiana era más seria que nunca. María escribía menos. Y Anastasia hablaba consigo misma mientras tejía. Alexei dormía, se despertaba, preguntaba si podrían volver al tren. Seguía esperando que alguien viniera por ellos. Alguien que dijera que todo fue un error. Pero nadie venía. Y entonces, como si fuera una escena escrita por alguien más, una orden inesperada. Preparar maletas. Una decisión de última hora. Solo lo esencial. Se les comunicó que serían trasladados, que debían prepararse para viajar. Los guardias no daban detalles, pero les permitieron ordenar sus pertenencias, recoger documentos, objetos personales, algunas prendas. Les pidieron que se acostaran temprano, que estuvieran listos al amanecer. El ambiente era extraño, una mezcla de esperanza y tensión. Algunos pensaron que quizá, esta vez sí, los liberarían, que sería un traslado real, que vendría un tren, que al fin saldrían. Hubo quienes lloraron en silencio. Otros, como Nicolás, simplemente cerraron los ojos esa noche y no dijeron nada. La familia entera se fue a dormir temprano. Las camas estaban ordenadas, las lámparas apagadas. El silencio, más espeso que nunca. El tipo de silencio que no se rompe, que se acumula. Y afuera, bajo una lluvia fina que humedecía el suelo, un grupo de hombres recibía sus instrucciones. Revisaban armas, preparaban linternas, practicaban los movimientos. Nadie hablaba fuerte, nadie preguntaba por qué. Solo se aseguraban de que todo estuviera listo para la hora señalada. La historia no esperaba, y la madrugada ya estaba en camino. La noche del 16 de julio no trajo señales visibles de tragedia. No hubo gritos en las calles, ni cielos extrañamente rojos, ni presagios grandilocuentes. Ekaterimburgo dormía bajo una luna pálida, entre calles polvorientas y casas de madera donde algunos vecinos aún conversaban en voz baja, ignorantes de lo que ocurría en la esquina más vigilada de la ciudad. En la casa Ipatiev, sin embargo, algo era distinto. Los guardias hablaban menos. Las órdenes eran más cortas. Las puertas se cerraban con más firmeza. Y dentro, en el segundo piso, la familia Romanov comenzaba su rutina sin saber que era la última. Alexandra leyó en voz alta un fragmento del Evangelio. Tatiana acomodó las sábanas. Anastasia revisó su pequeño diario. María sacó una bufanda que había comenzado semanas antes, sin saber por qué. Olga escribió 2 líneas en su cuaderno y luego lo cerró. Estoy cansada. El aire se siente muy quieto. Alexei dormía, como siempre, con su madre cerca. A sus 13 años, su cuerpo era frágil, pero su espíritu seguía soñando con un futuro. Nunca conoció la libertad, pero creía que vendría. Alexandra, al mirarlo, sabía que no. Lo sabía sin saber cómo. Lo sentía en la forma en que los guardias no la miraban, en la forma en que no contestaban, en el modo casi ceremonial en que se les había pedido empacar. Esa noche, algo se estaba sellando. Nicolás II había cenado en silencio. Comió poco.
Luego caminó un rato por la pequeña sala del piso superior, deteniéndose a mirar, por inercia, las rendijas selladas de la ventana. Había algo absurdo en esa oscuridad, como si la historia se negara a dejarle ver su último paisaje, como si no mereciera el consuelo de una última noche estrellada. A las 10:30, el silencio era total. No quedaban luces encendidas, salvo las lámparas tenues de las habitaciones. Las niñas ya estaban acostadas. Los colchones estaban ordenados, las cortinas corridas, las pertenencias esenciales apiladas junto a la pared. La familia dormía o fingía dormir sin hablar, sin decirse adiós, porque nadie, ni siquiera ellos, sabía si debían despedirse. En el piso inferior, los hombres designados para la tarea final terminaban los preparativos, revisaban sus armas, susurraban órdenes, confirmaban relojes. El comandante Yakov Yurovsky, designado para coordinar la ejecución, repasaba su lista. Había leído la orden varias veces. Sabía lo que debía hacer, pero algo en su rostro no era firmeza, sino gravedad. No había gloria en aquella misión, solo la carga de ser parte de algo irreversible. A las 11:30 se envió un mensaje falso, que el Frente Blanco se acercaba y que la familia debía ser trasladada de inmediato al sótano, por seguridad. Era una excusa, un pretexto cuidadosamente elaborado para evitar resistencia, para mantener la calma. El zar fue despertado primero. Luego, su esposa, las hijas, en silencio, obedecieron. Tomaron consigo las pertenencias esenciales, algunas prendas, los cojines donde escondían discretamente joyas cosidas, por si eran liberadas. Descendieron las escaleras con la misma dignidad que usaron toda su vida, sin gritos, sin preguntas. Nicolás llevaba a Alexei en brazos, envuelto en una manta. Alexandra caminaba a su lado, erguida. Las niñas iban detrás, en fila. Algunos miembros del servicio les acompañaban, igualmente engañados. El sótano no era amplio. Estaba desordenado, mal ventilado, con paredes irregulares y una única lámpara desnuda colgando del techo. Allí se les pidió que esperaran. Una silla fue colocada para Alexandra, otra para Alexei. Los demás se alinearon a su alrededor. Nicolás preguntó si podrían recibir una fotografía, un retrato familiar antes del traslado. La petición fue ignorada. Pasaron varios minutos, quizás 10, tal vez 15. Nadie hablaba, solo se escuchaban pasos arriba, órdenes que iban y venían, puertas que se cerraban, y luego nada. Cuando Yurovsky y sus hombres entraron, el silencio se hizo más denso. El zar se incorporó, la familia se enderezó. Nadie gritó, nadie se movió. Y entonces el comandante leyó la sentencia. Nicolás Alexandrovich, en vista de que tus familiares intentan reanudar sus ataques contra la Rusia soviética, el Comité Ejecutivo de los Urales ha decidido ejecutarte. Dicen que el zar solo alcanzó a decir que antes de que el primer disparo rompiera la quietud. Los detalles posteriores son materia de archivo y controversia. Los relatos son múltiples, contradictorios, confusos. Lo cierto es que esa noche, una familia entera fue silenciada bajo tierra, con el eco de disparos en una ciudad dormida que jamás supo en ese momento que había presenciado el cierre de una era. Ninguna ceremonia, ninguna bandera, ningún himno, solo una fosa, una caravana, una historia que intentó ocultarse durante décadas. Pero la historia no desaparece. Se esconde, pero sigue latiendo. Y en algún lugar, en algún rincón del tiempo, sigue repitiéndose esta noche, una y otra vez, como un eco congelado en las paredes de la casa Ipatiev. Una familia que alguna vez encarnó a un imperio reducida a sombras, y la Rusia que construyeron siguió sin ellos. Al amanecer, Ekaterimburgo despertó con el mismo ruido de siempre. Pasos en las veredas de madera, las ruedas de los carromatos crujiendo en las calles polvorientas, el martilleo de algún obrero reparando una valla. Nada en la ciudad parecía indicar que el corazón simbólico del viejo imperio había dejado de latir durante la noche.
La casa Ipatiev tenía las ventanas cerradas, los portones vigilados y los pasillos ya vacíos. La familia Romanov ya no estaba allí. Ni su presencia, ni sus voces, ni sus pasos livianos entre las habitaciones. Los colchones estaban manchados, los muros mostraban impactos dispersos. Las ropas y pertenencias más personales habían sido retiradas, las imágenes religiosas cubiertas. La luz de la mañana no podía borrar lo ocurrido, pero el régimen bolchevique haría todo lo posible por hacerlo. La operación que siguió fue improvisada y torpe. Aunque la decisión de eliminar a los Romanov había sido tomada con determinación, su ejecución material fue caótica, confusa, casi desesperada. El Comité de los Urales, tras confirmar la muerte, envió un informe a Moscú. Breve, cifrado. El Kremlin respondió con un lacónico: se comprende. No habría comunicado oficial. No habría duelo. No habría explicación. Durante días, incluso semanas, el mundo no supo nada. Los cuerpos fueron envueltos apresuradamente. Se intentó incinerarlos. No del todo. No completamente. Algunos fueron enterrados en una mina abandonada. Otros, más adelante, desplazados en secreto. Se utilizaron ácidos, leña húmeda, ropa vieja, carrozas de campesinos. Todo en un intento desesperado por borrar las huellas. No por vergüenza, no por miedo, sino por control. Porque el relato debía ser construido desde el poder, no desde la evidencia. La noticia oficial que circularía en Rusia y luego en el extranjero era que el zar había sido ejecutado por decisión local, sin autorización central, y que su familia había sido trasladada a un lugar seguro. Se decía que estaban bien, que vivían bajo vigilancia, que serían eventualmente juzgados. Era mentira. Una mentira sostenida por meses, incluso por años. Alexandra y sus hijas se convirtieron en figuras de especulación. Algunos diarios extranjeros publicaron rumores de que habían escapado a Rumanía. Otros aseguraban que estaban detenidas en otro punto de Siberia. Algunos creían que habían sido ejecutadas también, pero que el gobierno lo negaba por temor a la reacción internacional. Nadie tenía pruebas, y los soviéticos no tenían intención alguna de ofrecerlas. Nicolás, por su parte, fue transformado en caricatura. En las publicaciones comunistas comenzó a aparecer como Nicolás el Sanguinario, un déspota inútil, un símbolo del atraso. Su ejecución fue presentada como justicia revolucionaria, necesaria, irreversible. Pero con el tiempo, el silencio que siguió a esa noche comenzó a pesar más que los titulares. En el extranjero, la familia Romanov tenía aliados, parientes, simpatizantes. La familia real británica, pese a haber negado el asilo semanas antes por temor a conflictos internos, expresó preocupación. Los Romanov eran primos de los Windsor. El rey Jorge V, abrumado por la decisión de no recibirlos, escribió en privado que la historia no nos perdonará si han muerto, pero no actuó. Nadie lo hizo. En Rusia, mientras tanto, el pueblo seguía sumido en la guerra civil. El hambre, la miseria, el frío, las purgas incipientes, todo absorbía la atención colectiva. La caída de los zares ya no era noticia. La ejecución no era prioridad. Lo que había comenzado como una revolución contra el zarismo se había convertido en una maquinaria mucho más amplia, más abstracta, más ideológica. La familia imperial desapareció, y con ellos, la última referencia humana del viejo régimen. Pero los restos no desaparecieron tan fácilmente. Durante décadas, los lugares utilizados para ocultarlos permanecieron sin señalización. Las minas siberianas se oxidaron, los bosques crecieron, los huesos quedaron enterrados bajo capas de ceniza, hielo y olvido. Los bolcheviques hicieron todo lo posible para que no quedara tumba, no quedara altar, no quedara mito, porque sabían algo que los zares nunca entendieron. Los símbolos sobreviven si les das un lugar. Y sin embargo, la memoria persistía, como un murmullo, como una pregunta sin respuesta. ¿Dónde estaban? ¿Qué pasó realmente?
¿Quién fue testigo? En Ekaterimburgo, la casa Ipatiev permaneció en pie durante años. Fue utilizada para diversos fines, aunque todos evitaban mencionar su historia. Hasta que un día, en 1977, por orden directa del Politburó y con el visto bueno de Yeltsin, entonces miembro joven del partido, se ordenó su demolición, sin placas, sin ceremonia, solo una casa más que desaparecía, una fachada menos para recordar. Pero la historia no obedece órdenes, y en la oscuridad, incluso bajo la nieve, los ecos se mueven. Durante los años 90, con la caída de la Unión Soviética, los archivos se abrieron. Los huesos fueron encontrados. Los científicos estudiaron fragmentos, dientes, vértebras. Las pruebas genéticas confirmaron lo que muchos temían y otros negaban. Eran ellos, los Romanov, todos, ejecutados, enterrados, desenterrados, no en cuentos, no en leyendas, en tierra, en cal. Y de pronto, el país se enfrentó a su propio espejo. Habían pasado más de 70 años desde aquella madrugada. Una nueva Rusia miraba hacia atrás y encontraba no solo a una familia muerta, sino a una parte de sí misma enterrada con ellos. No eran santos, no eran héroes, pero eran historia, eran carne, eran rostro, y los huesos no mienten. En el año 1998, los restos fueron trasladados a San Petersburgo, en una ceremonia sobria, sin himnos imperiales, sin coronas, sin pompa, pero con dignidad. La tumba colectiva en la Catedral de San Pedro y San Pablo se convirtió en símbolo, no de nostalgia, sino de cierre, porque no se puede construir un país nuevo sin mirar lo que se enterró. Y mientras las flores se depositaban una a una sobre los ataúdes blancos, el silencio que por fin se rompía no era un silencio de derrota. Era el susurro de una historia que había esperado demasiado para ser contada. La muerte de una familia no siempre es la muerte de su historia. Cuando los disparos de la madrugada se apagaron y los cuerpos desaparecieron en la tierra húmeda de los Urales, el eco que dejaron no fue solo de pérdida. Fue de silencio programado. Un silencio que, durante décadas, se transformó en narrativa oficial, en ausencia calculada, en vacío político. Pero la historia, aunque pueda ser manipulada, nunca muere del todo. La figura del zar Nicolás II fue demonizada. En los primeros años del poder soviético, se convirtió en el retrato de todo lo que debía ser destruido. Se le acusó de ceguera, de debilidad, de inacción, de crueldad por omisión. Sus decisiones, su carácter apocado, su devoción a la autocracia, todo se convirtió en símbolo del atraso ruso, del error monárquico, de una época que merecía caer. Y en parte no estaban equivocados. Nicolás II fue un hombre fuera de su tiempo, un gobernante que creyó que la fe y el linaje bastaban, que pensó que podía caminar sobre la cuerda de la historia sin mirar hacia abajo. Pero también fue un padre, un esposo, un hombre que, en los últimos meses de su vida, no pensaba en imperios ni banderas, sino en proteger a su hijo enfermo, en consolar a su esposa ansiosa, en distraer a sus hijas para que no se quebraran. Esa dualidad del zar y el hombre quedó suspendida en la conciencia rusa. En las casas, nadie hablaba abiertamente de los Romanov, pero algunos aún conservaban sus retratos. Se decía en voz baja que fueron asesinados en juicio, que la justicia revolucionaria había ido demasiado lejos, que las niñas no tenían culpa, que Alexei solo era un niño enfermo, y eso, incluso para los que apoyaban el cambio, era difícil de justificar. Con el paso de las décadas, ese murmullo se convirtió en pregunta, y la pregunta en memoria. En los años 80 y 90, con la apertura cultural y el colapso del régimen soviético, los Romanov comenzaron a emerger en la conciencia colectiva como lo que eran, víctimas de una transición brutal, no héroes, no mártires por vocación, pero sí testigos y consecuencias de un colapso profundo. Empezaron a aparecer libros, películas, poemas. La casa Ipatiev, demolida para silenciar el recuerdo, se transformó por su ausencia en lugar de peregrinación, y en julio del año 2000,
La Iglesia Ortodoxa rusa, tras una larga investigación espiritual y política, los canonizó, no como santos por virtud, sino como portadores del sufrimiento, como mártires de la fe bajo persecución. Se los nombró como los portadores de la pasión, un título reservado para quienes mueren con dignidad cristiana, sin renunciar a su fe, sin ceder al odio, sin vengarse. En esa definición cabía la familia Romanov, no por sus decisiones políticas, sino por la forma en que enfrentaron su fin. Aquel acto, la canonización, dividió a la sociedad rusa. Algunos lo vieron como una restauración de la historia real, un homenaje a los que murieron sin culpa. Otros lo criticaron como un gesto nostálgico, una idealización innecesaria del pasado. Pero lo que nadie pudo negar fue el impacto emocional del gesto. Porque Rusia no solo es tierra de revoluciones, también es tierra de símbolos, de velas encendidas, de silencios largos, de nombres que se susurran en la noche. Y los nombres de Olga, Tatiana, María, Anastasia, Alexei, Alexandra y Nicolás volvieron a escucharse en las iglesias, en liturgias, en oraciones, en panecillos bendecidos, en niños bautizados con aquellos nombres en secreto durante décadas. La familia que se intentó borrar había regresado, no en poder, sino en recuerdo. La tumba blanca en San Petersburgo se convirtió en lugar de silencio. No es grandiosa, no tiene esculturas, solo una losa, con nombres. Bajo ella están los restos que alguna vez caminaron por los pasillos del palacio de Alejandro, que leyeron cartas bajo lámparas de queroseno, que esperaron un tren que nunca llegó, que soñaron con un mundo en el que sobreviviría la tradición. Esa tumba no es el fin. Es el comienzo de otra historia, porque el fin de los Romanov no es solo un evento, es una herida que tardó décadas en cerrarse. Es una pregunta que sigue flotando. ¿Era inevitable? ¿Podrían haber huido? ¿Fueron víctimas de su propia ceguera o de una violencia que excedía cualquier comprensión? La historia no responde, solo observa. Y hoy, mientras en Rusia coexisten la nostalgia imperial, la sombra soviética y la fragilidad democrática, los Romanov siguen allí, como advertencia, como memoria, como eco. Una dinastía que creía en la eternidad y descubrió la fragilidad en una casa común. Una familia que soñó con gobernar para siempre y terminó rezando en susurros al borde de la fosa. Porque al final, lo que queda no es el poder, es la memoria. Y esa no hay bala que la destruya. Las muertes físicas ocurren en un instante. Las simbólicas, en cambio, pueden prolongarse durante generaciones. Cuando la familia Romanov fue ejecutada en la madrugada del 17 de julio de 1918, no solo murió un linaje, murió la idea de que la historia es estable, que las jerarquías son eternas, que las instituciones se sostienen por su propio peso. El imperio ruso, con sus iglesias doradas, sus trenes de carbón, sus rituales bizantinos y su lengua ritualizada, se desmoronó en una habitación con una lámpara colgante, y ese derrumbe, por más que intentara ocultarse, dejó cicatrices profundas en el alma de un país acostumbrado a sobrevivir a sí mismo. Durante más de 70 años, la Unión Soviética construyó un relato oficial en el que los Romanov eran una nota al pie, un error del pasado, un vestigio prescindible de una era de opresión. Se borraron sus rostros de los libros, sus nombres de las plazas, sus fechas de las efemérides. Se intentó que fueran olvido, no historia. Pero el olvido es un mal archivista. En los pueblos más pequeños, en los hogares donde aún quedaban retratos escondidos, en las cartas que nunca fueron destruidas, la imagen de los Romanov permaneció. No como santos ni como mártires, sino como una pregunta sin respuesta. ¿Cómo se puede borrar una familia completa sin dejar huella? ¿Qué nos dice eso sobre nosotros? Con el paso del tiempo, la figura del zar y su familia dejó de ser un ícono político para convertirse en uno emocional. Su ejecución, especialmente la de las hijas y del niño enfermo, tocó una fibra que ningún discurso revolucionario pudo erradicar del todo: la compasión.
Porque incluso si Nicolás fue un mal gobernante, incluso si su gobierno fue ciego y lento, lo que ocurrió aquella noche fue algo que excede el juicio político. Fue un quiebre moral. Esa grieta se abrió lentamente en la conciencia rusa. Primero en la diáspora, entre los exiliados blancos, los descendientes de aristócratas, los religiosos ortodoxos que nunca aceptaron la secularización forzada. Luego, en la población general, cuando los secretos del archivo soviético comenzaron a ver la luz, fotografías inéditas, testimonios censurados, fragmentos de diarios, declaraciones de los propios ejecutores, algunos años antes de morir. Y entonces, el país se vio frente al espejo. No era fácil. Hablar de los Romanov en los años 90 significaba tocar todos los nervios sensibles de Rusia. El zarismo, el comunismo, el nacionalismo, la religión, la traición, el miedo. Pero también significaba redescubrir una parte del alma rusa que había sido silenciada. Su historia emocional, su capacidad de duelo, su memoria familiar. En ese contexto, los Romanov comenzaron a ser rehumanizados. Se dejaron de ver como figuras planas. Comenzaron a aparecer películas que los mostraban como personas, como padres, como jóvenes que tocaban el piano, como niñas que dibujaban en los márgenes de sus cuadernos, como un adolescente enfermo que soñaba con correr sin caerse. Se volvieron reales, y con ello volvió el duelo. Las iglesias comenzaron a dedicar misas en su honor. Las peregrinaciones a Ekaterimburgo se multiplicaron. En el bosque donde fueron hallados los restos, se erigió una capilla. Se organizan vigilias cada 17 de julio. A medianoche, cientos de personas caminan en silencio por senderos iluminados con velas, como si quisieran escoltar simbólicamente a una familia que nunca tuvo despedida. Los Romanov ya no son figuras políticas, son símbolos emocionales. Encarnan la pérdida de inocencia de un país. Representan no solo el fin del zarismo, sino la brutalidad con la que una era puede ser cerrada. Su historia se ha convertido en relato de advertencia sobre lo que ocurre cuando el poder se vuelve ritual vacío y cuando la revolución, en su afán de limpiar, arrasa también con lo humano. Y sin embargo, también han sido usados políticamente. En las últimas décadas, algunos sectores han intentado convertirlos en emblemas de restauración nacional, en escudos ideológicos. Se habla de su santidad, de su sacrificio, de su sangre derramada. Se colocan sus rostros junto a banderas, se los cita en discursos conservadores, se elevan monumentos que a veces más que recordar, encubren. Porque los Romanov reales no eran emblemas perfectos, tenían luces y sombras. Eran parte de un sistema desigual, injusto, inmóvil, pero también eran humanos. Y es allí donde reside su poder simbólico, no en lo que representaban, sino en cómo murieron, en lo que su ausencia nos obliga a mirar. Hoy, Rusia convive con sus fantasmas. La historia oficial ya no los niega, pero tampoco los asimila del todo. Son parte del patrimonio, pero no del consenso. Están en los libros, pero no siempre en las aulas. Se veneran en las iglesias, pero se discuten en los cafés. Lo que ocurrió en Ekaterimburgo no fue solo una ejecución, fue una amputación, un corte abrupto entre lo que fue y lo que vendría. Y la cicatriz sigue ahí, palpitando, cada vez que el país se pregunta qué quiere recordar y qué prefiere no ver. Y así, el linaje que se quiso borrar con disparos terminó por convertirse en sombra permanente. Una sombra que no amenaza, pero que tampoco se va. Durante décadas, el lugar donde yacían los cuerpos de los Romanov fue un secreto enterrado bajo capas de tierra, miedo y conveniencia política. Las primeras versiones que circularon tras la ejecución en Ekaterimburgo eran vagas, contradictorias, envueltas en humo. Se decía que los cuerpos habían sido incinerados en el bosque, que fueron arrojados a una mina abandonada, que algunos fueron disueltos en ácido, que otros enterrados en tumbas separadas para evitar que se encontraran, y que ciertos restos, quizás los del Zarevich o alguna de las grandes duquesas, nunca fueron hallados. El poder soviético nunca quiso resolver esa incógnita.
El misterio era funcional. Mientras no hubiera tumbas, no habría peregrinos. Mientras no hubiera certeza, no habría mártires. Mientras no hubiera restos, la historia podía escribirse a conveniencia. Pero los huesos no desaparecen, solo esperan. En 1979, un grupo de investigadores no oficiales, entre ellos el geólogo Alexander Avdonin y el escritor Jelly Ryabov, logró ubicar un sitio en el bosque de Kopyaki, cerca de Ekaterimburgo, donde creían que estaban enterrados los cuerpos de la familia imperial. Excavaron con cuidado. Encontraron restos humanos, fragmentos de ropa, botones, dientes, pero no anunciaron el hallazgo. No podían. La Unión Soviética aún era un sistema cerrado, y exhumar a los Romanov sin permiso era impensable. Así que lo ocultaron durante más de una década. Recién en 1991, ya con la URSS colapsando, se hizo pública la información. El gobierno ruso permitió la apertura oficial del sitio y el análisis forense. Lo que se descubrió allí fue escalofriante y revelador. Una fosa con 9 cuerpos. Según los análisis preliminares, 5 de ellos correspondían a la familia imperial: Nicolás, Alexandra y 3 de sus hijas. Los otros 4 eran miembros del servicio. Faltaban 2 cuerpos, los de Alexei y una de las hijas menores, probablemente Anastasia o María. El hallazgo, en vez de cerrar la historia, la volvió a abrir. ¿Por qué faltaban 2 cuerpos? ¿Habían sido enterrados en otro lugar? ¿Sobrevivió alguien, como sugerían viejas leyendas? ¿Y si todo esto era un montaje? La ausencia alimentó el mito. Durante décadas había circulado la leyenda de que Anastasia había escapado, que una mujer llamada Anna Anderson, recluida en un hospital alemán, era en realidad la gran duquesa, que había sido salvada por compasión, que vivió en secreto, perseguida por la culpa. Algunos la creyeron, otros no, pero la idea sobrevivió. Era demasiado poderosa para extinguirse. La idea de una heredera perdida, vagando por Europa, como una pieza errante de un imperio muerto. El hallazgo parcial en Ekaterimburgo reactivó esa llama. Si faltaban cuerpos, entonces tal vez, pero la ciencia tenía otra agenda. Equipos forenses internacionales fueron convocados para verificar la identidad de los restos. Expertos rusos, británicos y norteamericanos aplicaron pruebas de ADN mitocondrial, comparando muestras con descendientes vivos de la realeza europea. En particular, se usaron muestras del príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, cuyo linaje coincidía con el de la zarina Alexandra. Los resultados fueron contundentes. Los restos hallados pertenecían, sin duda, a Nicolás II Alexandra y 3 de sus hijas. Quedaba la pregunta de los otros 2, y la respuesta llegó años más tarde. En 2007, a apenas 70 metros del primer hallazgo, en un terreno boscoso, se descubrieron fragmentos óseos adicionales, un cráneo parcial, dientes, huesos calcinados. Las pruebas de ADN confirmaron que esos restos eran compatibles con los de Alexei y una de sus hermanas. La familia estaba completa. Todos habían sido encontrados. La historia, al fin, podía cerrarse. Pero la historia rara vez se deja cerrar, porque aún hoy, sectores de la Iglesia Ortodoxa rusa se resisten a aceptar plenamente los resultados. Argumentan que las pruebas, aunque científicamente válidas, no han sido acompañadas de una investigación espiritual adecuada, que los restos podrían haber sido manipulados, que la tumba final en la Catedral de San Pedro y San Pablo no puede ser consagrada hasta que no haya certeza absoluta. Y así, la duda persiste, no por evidencia, sino por fe. Y es que en Rusia, la historia no es solo archivo, es liturgia, es símbolo, es territorio sagrado. La pregunta no es solo dónde están los cuerpos, sino qué representan, qué dice su hallazgo sobre nosotros, qué queremos recordar y qué preferimos dejar en la niebla. Porque encontrar los huesos de una familia imperial no es solo un acto forense.
Es excavar en la memoria de un país que nunca terminó de hacer las paces con su pasado. Es tocar el nervio expuesto de una revolución que quiso limpiar todo, incluso lo humano. Es preguntarse si acaso hay redención posible para los errores que se heredan. Y por eso, aún hoy, más de un siglo después, hay quienes caminan en silencio por los bosques de los Urales. No para buscar cuerpos, sino para entender cómo algo tan enorme, tan sólido, tan antiguo, pudo desaparecer en una sola noche. Hay nombres que se incrustan en la historia no por lo que fueron, sino por lo que nunca se pudo probar que no fueron. Anastasia Nikolayevna Romanova, la cuarta hija del zar Nicolás II, nació en una primavera fría del año 1901. Su vida fue breve y su muerte, durante mucho tiempo, incierta. Y es precisamente en esa niebla donde el mito floreció. De las 4 hijas del zar, Anastasia era la más vivaz, inteligente, irónica, divertida, con un sentido del humor que desarmaba incluso a los rígidos cortesanos que rodeaban la vida de palacio. Su madre solía decir que Anastasia podía hacer reír hasta un ícono. No era una princesa de cuento. Era una adolescente con alma rebelde, que imitaba voces, gastaba bromas y no se dejaba encasillar. Cuando la familia fue ejecutada en Ekaterimburgo, la falta de cuerpos confirmados dio lugar a lo improbable. Los informes eran confusos, los detalles, oscuros. ¿Y si alguna de las hijas había sobrevivido? ¿Y si un guardia había sentido compasión? ¿Y si una niña había escapado entre el humo, confundida, herida, pero viva? Y entonces, en 1920, en un hospital psiquiátrico de Berlín, una mujer fue rescatada de un canal, desorientada, muda y con cicatrices en el cuerpo. No decía quién era, no respondía preguntas. Durante meses nadie logró identificarla, hasta que una enfermera notó algo en su mirada, en su postura, en su acento apenas perceptible. «Es rusa», dijo, «y creo que es alguien importante». Comenzó entonces uno de los episodios más extraños de la historia moderna. La mujer fue bautizada como Anna Anderson. No afirmaba nada, pero tampoco lo negaba. No decía «soy Anastasia», pero dejaba que otros lo creyeran. Algunos la visitaban y aseguraban reconocerla. Antiguos sirvientes, aristócratas exiliados, soldados blancos. Decían que tenía los ojos de la zarina, que conocía detalles que solo un miembro de la familia podría saber, que recordaba canciones, gestos, frases privadas. Otros la negaban con igual firmeza. Decían que era una impostora, que buscaba atención, que su parecido era casual, que había sido manipulada, o que manipulaba. Pero la duda estaba instalada, y esa duda, más que cualquier certeza, fue la que la convirtió en mito. Durante décadas, Anna Anderson vivió entre la incredulidad y la devoción. Fue acogida por familias nobles, viajaba con escolta, era protegida por quienes creían que el linaje Romanov debía perdurar al menos en ella. Los periódicos la convirtieron en noticia recurrente. Las novelas empezaron a tratar el tema. Los estudios de cine vieron en su historia un tesoro narrativo. Películas, óperas, documentales e incluso animaciones se basaron en su figura. Porque lo que ella representaba no era solo una persona, era una idea. La idea de que, incluso tras la mayor tragedia, puede quedar una chispa de vida. Una flor entre los escombros. El caso llegó a los tribunales. Se debatió durante décadas en Alemania si Ana era legalmente Anastasia. Se presentó evidencia, se convocaron testigos, se compararon fotografías, se reconstruyeron relatos, pero nunca se llegó a una conclusión definitiva. El juicio más largo de la historia alemana terminó sin sentencia, ni afirmación, ni negación. Anna Anderson murió en 1984. En sus últimos años, ya no respondía a preguntas, ya no hablaba de su pasado. Vivía en un pequeño hogar, rodeada de objetos antiguos, cartas arrugadas y retratos sin fecha. Murió sin decir quién era. Murió como lo vivió, entre el rumor y el silencio. Y entonces llegó la ciencia. Con los restos de los Romanov descubiertos y el avance del análisis genético, se hizo posible lo que durante décadas fue impensable. Se tomaron muestras de ADN de Anna Anderson,
conservadas en tejidos médicos. Se compararon con descendientes conocidos de la familia imperial. El resultado fue concluyente. No había coincidencia. Anna no era Anastasia. No era Romanov. Su verdadero nombre era Franziska Strzanskowska, una obrera polaca que había perdido a su prometido en la guerra, sufrido múltiples crisis nerviosas y escapado de una institución psiquiátrica antes de ser hallada en Berlín. Pero el desmentido llegó tarde, porque el mito ya estaba instalado en la cultura global. Y los mitos no obedecen a la lógica. Se alimentan del anhelo, de la necesidad de creer que algo, en medio del horror, puede salvarse. Que una niña puede escapar entre las sombras. Que la historia puede, de vez en cuando, tener una grieta por donde se filtre la esperanza. Anastasia, la real, murió en el sótano de la casa Ipatiev. Así lo indican los registros, los restos, los análisis. Pero la otra Anastasia, la que vive en libros, en películas, en recuerdos, sigue caminando por los márgenes de la historia. Sigue siendo buscada por quienes no aceptan que todas las respuestas estén escritas. Sigue representando la parte más humana del pasado, la fantasía de que algo de lo perdido puede regresar. Y tal vez, en el fondo, eso es lo que importa. La memoria tiene cuerpo, y ese cuerpo muchas veces no es humano, sino de piedra, madera o tierra. A lo largo de Rusia, y especialmente en los lugares donde vivieron, fueron encerrados y murieron los Romanov. Surgieron casi como por necesidad espiritual espacios que no son simples monumentos ni museos. Son sitios de silencio. Lugares donde la historia no se exhibe, sino que se siente. Y ningún lugar encarna mejor esa herida que la casa Ipatiev. Construida a finales del siglo XIX, esta casa de estilo sobrio se encontraba en una colina de Ekaterimburgo, no lejos del río Iset. No era un palacio. No tenía escalinatas ni lámparas de cristal. Era una casa burguesa, como muchas otras. Pero en el verano de 1918, se convirtió en el escenario más oscuro de la historia rusa contemporánea. Fue allí donde se ejecutó a la familia imperial, donde se cerraron las cortinas del imperio, donde la modernidad llegó como una ráfaga sin rostro. Después del crimen, la casa fue nacionalizada. Pasó a manos del Estado. Durante años funcionó como residencia, luego como sede de instituciones y finalmente como museo revolucionario. Pero su sombra era demasiado larga. La gente no quería entrar, o lo hacía en silencio. Sabían lo que había ocurrido en ese sótano. Lo sabían incluso los que no creían en zares ni en dioses. En 1977, por orden del Politburó, y con el visto bueno de Boris Yeltsin, entonces jefe del partido en Sverdlovsk, la casa fue demolida. Oficialmente, por falta de valor histórico. Extraoficialmente, porque el poder sabía que no podía controlar la fuerza simbólica del lugar. Destruir la casa era un intento de destruir el mito. Pero en su lugar, nació algo más profundo: el vacío. Durante años, aquel terreno estuvo baldío. Una parcela de tierra yerma, sin árboles, sin placas, sin memoria física. Pero cada noche, algunas personas se acercaban a dejar flores, encendían velas, rezaban en voz baja, no porque fueran monárquicos, sino porque sabían que allí, bajo sus pies, había ocurrido algo que el país aún no sabía cómo procesar. Y entonces, en el año 2000, sobre ese vacío, se erigió la iglesia sobre la sangre, una catedral monumental con 5 cúpulas doradas, vitrales inmensos y un altar de mármol. Fue construida no solo como templo, sino como acto de reconciliación, no con la monarquía, sino con el pasado. Su arquitectura mezcla lo bizantino con lo ruso moderno. Y en su sótano, en el mismo lugar donde ocurrió la ejecución, se construyó una capilla que replica la habitación original. Allí, cada año, el 17 de julio, miles de personas se congregan a medianoche. Caminaron, muchos, más de 20 kilómetros a pie. Algunos llegan descalzos,
otros en silencio absoluto. Hay familias enteras, ancianos, jóvenes, niños. Llevan velas, íconos, oraciones. No es una marcha política. Es una procesión del alma, esa caminata nocturna que va desde el centro de Ekaterimburgo hasta Ganina Yama, el bosque donde fueron ocultados los restos. Se ha convertido en uno de los rituales más conmovedores del duelo ruso moderno. En ese bosque, entre árboles altos y el eco de aves nocturnas, se construyó otro monasterio, el Monasterio de los Santos Mártires Reales. 7 capillas, una por cada miembro de la familia. Madera oscura, cruces simples, cantos en eslavo eclesiástico y una sensación persistente de que ese lugar no es solo un memorial, sino una herida abierta que Rusia decidió no ocultar más. Pero hay otro lugar que guarda, en piedra y bronce, el cierre ritual de esta historia. La Catedral de San Pedro y San Pablo, en San Petersburgo. Allí, bajo la bóveda imperial, descansan los restos exhumados y verificados de Nicolás, Alexandra y 3 de sus hijas. Cajas blancas, sobrias, sin coronas, sin cetros. Solo una lápida con nombres y un silencio pesado, como si incluso los pasos de los visitantes supieran que están pisando no una tumba, sino el final de una era. En ese mismo lugar, a unos metros, yacen los grandes zares. Pedro el Grande, Catalina II, Alejandro II, todos ellos compartiendo eternidad con el último emperador que no supo o no quiso ver que el mundo estaba cambiando. Y entre esos muros se produce un fenómeno curioso. Muchos de los que visitan la cripta no son creyentes, ni monárquicos, ni historiadores. Son personas que sienten que allí abajo, donde la piedra encuentra el polvo, hay algo que sigue vivo. El eco de una familia destruida, de un país que cambió demasiado rápido, de una historia que aún no ha terminado de contarse. Porque la memoria no solo se transmite en libros, también se respira en los lugares. Y los lugares que guardan el rastro de los Romanov no son espacios turísticos, son altares civiles, son intersecciones entre la historia y el duelo. Son formas que ha encontrado Rusia para hablar de sí misma sin decirlo todo, para llorar lo que no pudo llorar, para mirar al pasado no con nostalgia, sino con responsabilidad, porque el duelo colectivo no ocurre en un día o en un acto. Es un proceso largo, lleno de contradicciones. Y en esos sitios, en la capilla del bosque, en el altar de la iglesia, en la cripta imperial, ese proceso continúa. Y seguirá. Mientras haya quienes, al caer la noche, enciendan una vela, no por la corona, sino por la historia. La historia no es un relato cerrado, es un campo de batalla. Uno silencioso, simbólico, pero no menos poderoso. Y en ese terreno movedizo, los Romanov han regresado, no como gobernantes ni como linaje restaurado, sino como símbolos disputados en el debate sobre lo que Rusia fue, lo que quiere ser y lo que no está segura de haber dejado atrás. Durante los años 90, con el derrumbe de la Unión Soviética, el país entero se vio enfrentado a un abismo identitario. Se desmoronaban las estatuas de Lenin, se privatizaban las fábricas. La hoz y el martillo daban paso a anuncios publicitarios, casinos improvisados y misas televisadas. El pasado revolucionario se desvanecía, pero el zarismo no podía ser retomado sin contradicción. En ese vacío, los Romanov emergieron como figuras emocionales más que políticas. La imagen de Nicolás II, ejecutado en el anonimato de un sótano, empezó a provocar algo nuevo: compasión, no por su gobierno, sino por su humanidad, por su familia, por el horror del final. La narrativa de los mártires reales, promovida por la Iglesia Ortodoxa y sectores tradicionalistas, comenzó a expandirse por canales oficiales, documentales estatales, conmemoraciones y discursos. Pero ese renacimiento no fue neutral. Bajo el mandato de Vladimir Putin, la historia dejó de ser solo memoria.
se convirtió en herramienta de cohesión nacional. El Estado comenzó a recuperar símbolos de distintas épocas: zarismo, ortodoxia, victoria soviética, para formar un relato híbrido, donde los opuestos convivían en una misma vitrina. Se podía celebrar a Pedro el Grande y también a Yuri Gagarin. Se podía rezar frente a un ícono mientras se hablaba del heroísmo del Ejército Rojo. Y se podía, también, reivindicar el sacrificio de los Romanov como parte de una identidad rusa 1000 años antigua. Putin asistió a misas conmemorativas, citó a Nicolás II en reuniones con líderes religiosos, permitió la circulación de biografías favorables y, lo más significativo, patrocinó la canonización de los Romanov como parte del discurso oficial de reconciliación con el pasado. Pero esa reconciliación no es total. En las escuelas, los Romanov aparecen en los libros, pero de forma ambigua. Se menciona su caída como una tragedia, pero también como una consecuencia. Se evita el juicio moral absoluto. En las calles, sus retratos se venden junto a íconos religiosos, banderas imperiales y camisetas de Stalin. En los templos se los reza como mártires, mientras en los museos aún se discute su papel en el atraso del país. La contradicción es constante y quizás inevitable, porque los Romanov son, para muchos rusos, una metáfora viviente del trauma histórico no resuelto. No fueron santos, pero tampoco demonios. No fueron solo víctimas, pero tampoco tiranos sin matices. Y esa ambivalencia refleja en gran parte la propia relación que tiene Rusia con su historia. Una mezcla de orgullo, dolor, nostalgia, culpa y resistencia al olvido. Los Romanov se han convertido en una especie de espejo, uno que cada generación observa según sus propias heridas. Para los monárquicos son la gran pérdida. Para los creyentes, los mártires de una fe perseguida. Para los progresistas, un recuerdo de lo que no debe repetirse. Para el Estado, una herramienta para unir el pasado fragmentado. Y para el pueblo, una familia que, más allá de títulos y símbolos, sufrió como cualquier otra. En ese cruce de interpretaciones, el riesgo no es solo olvidar, es instrumentalizar, convertir la memoria en mercancía, en retórica vacía, en escenografía del poder. Porque si los Romanov son usados solo para consolidar una visión idealizada del pasado, una Rusia sagrada, eterna, heroica, se corre el peligro de ignorar por qué cayeron en primer lugar, de tapar las injusticias que los rodeaban, de borrar la complejidad de un país que, a lo largo del siglo XX, osciló entre extremos. Y sin embargo, también hay algo profundamente humano en esta recuperación. En los últimos años, se han multiplicado las biografías, diarios, estudios forenses, documentales y películas que muestran a la familia Romanov como lo que fueron: personas atrapadas en el centro de un mundo que se deshacía. Una familia que compartió cenas, miedos, cartas, bromas, canciones, que rezó por la salud de un niño enfermo mientras el país se fragmentaba afuera, que soñó con una vida simple en Crimea, en Inglaterra, en cualquier lugar, sin entender que el tiempo ya no les pertenecía. Ese enfoque, lejos del culto político, se ha vuelto cada vez más común entre las nuevas generaciones. Jóvenes que visitan Ekaterimburgo no para venerar a un zar, sino para entender lo que ocurre cuando el poder, la fe y el pueblo se separan irreversiblemente. Y quizás allí resida el verdadero legado de los Romanov en el presente. No en el trono, sino en la advertencia. No en la corona, sino en la historia vivida, sentida, recordada. Una historia que sigue creciendo, más de un siglo después, como un río que no ha llegado aún a su desembocadura. Cuando una historia deja de pertenecer solo a los archivos y entra en los susurros del mundo, se vuelve mito. La caída de los Romanov no solo sacudió a Rusia, estremeció al planeta entero. Fue el primer gran colapso monárquico del siglo XX. Una señal de que incluso los imperios más antiguos, los más decorados, podían desaparecer en una sola noche sin necesidad de tronos derrumbados ni castillos en ruinas. Bastaba un sótano, unas balas y el silencio posterior. Y ese silencio fue llenado con historias.
En Europa occidental, los Romanov fueron durante mucho tiempo símbolo de tragedia romántica. En las décadas de 1920 y 30, mientras Europa intentaba curar sus propias heridas de guerra, la imagen de la familia imperial rusa jóvenes, elegantes, inocentes era consumida como una representación del mundo que ya no existía. Una aristocracia caída, un estilo de vida perdido, un eco de salones, valses y veranos en Crimea, antes de que las trincheras y las revoluciones convirtieran todo en barro. Películas como Rasputin and the Empress, 1932, o Anastasia, 1956, protagonizada por Ingrid Bergman, se convirtieron en ventanas populares a ese pasado borroso. No eran documentales, eran interpretaciones emocionales, versiones estilizadas, ficcionalizadas, profundamente occidentales, que transformaban a los Romanov en símbolos de nostalgia, fe, destino. Y en esa narrativa, Anastasia se volvió el corazón del mito. La idea de una princesa perdida, vagando por Europa, escondida entre ruinas y recuerdos, cautivó al público. Era una historia con todos los elementos de un cuento. Una familia real, una traición, un escape, una búsqueda de identidad. El cine, la literatura e incluso el teatro musical como el de Broadway en el siglo XXI retomaron una y otra vez esa figura. La película animada de 1997, con canciones como Once Upon a December, consolidó para toda una generación la imagen de una Anastasia soñadora, fuerte y mágica, aunque ya supiéramos que nunca escapó del sótano. Pero el interés no se limitó a la fantasía. En el ámbito académico, los Romanov se convirtieron en caso de estudio, no solo por el colapso político, sino por la forma en que ese colapso fue narrado y percibido. Sociólogos, psicólogos, historiadores culturales analizaron el fenómeno. ¿Por qué una familia caída podía generar tanta empatía global? ¿Qué nos decía eso sobre la necesidad de símbolos en un mundo sin certezas? El caso Romanov también alimentó la imaginación de los conspiracionistas. La ausencia de cuerpos durante décadas permitió todo tipo de teorías. Que algunos escaparon, que fueron protegidos por la masonería, que el oro imperial fue trasladado en secreto, que había descendientes ocultos viviendo bajo nombres falsos. Estos relatos cruzaron fronteras y décadas, llegando a programas de televisión, investigaciones dudosas y novelas de espionaje. En los Estados Unidos, donde las historias de palacios exóticos y finales trágicos siempre han tenido buena acogida, los Romanov fueron utilizados tanto como símbolo de la decadencia europea como metáfora de la fragilidad del poder. Libros como The Romanovs, 1613-1918 de Simon Sebag Montefiore o Nicholas and Alexandra de Robert Kay. Más y lograron ventas masivas, combinando rigor histórico con narrativa envolvente. Se les leía no como tratados académicos, sino como tragedias personales que sucedieron en palacios reales. La tragedia de los Romanov, así, encontró su lugar en la cultura global no tanto por lo que representaban, sino por lo que inspiraban. La idea de que la historia también puede doler como una pérdida familiar. Más allá de las películas y las leyendas, la familia imperial rusa se transformó en un espejo donde cada país proyecta sus propios fantasmas. En Argentina, España o México, donde también existieron dictaduras, exilios y luchas por la memoria, los Romanov encarnaron la figura de las víctimas atrapadas entre la historia y el poder. En Alemania, donde se desarrolló el caso de Anna Anderson, fueron parte de una narrativa sobre identidad, trauma y verdad. En Japón incluso, se han convertido en figuras populares en el manga y la animación histórica. Hoy, más de un siglo después, hay restaurantes llamados Romanov, perfumes con su nombre, joyas inspiradas en las de las grandes duquesas. Su estética ha sido reinterpretada en pasarelas de moda, galerías de arte, videoclips. Son parte de la iconografía global. Pero al mismo tiempo, hay quienes viajan en silencio a Ekaterimburgo para rezar, para sentarse junto al bosque y recordar que detrás de todo ese brillo
hubo 7 vidas que se extinguieron sin testigos. Porque el verdadero poder de los Romanov no está en sus coronas ni en sus palacios. Está en su humanidad, en el modo en que su historia injusta, triste, poderosa, sigue tocando una fibra muy íntima, la del miedo a ser olvidados, a que el mundo siga sin nosotros, a que nuestros nombres no queden en ninguna piedra, pero los nombres de Olga, Tatiana, María, Anastasia, Alexei, Alexandra y Nicolás sí quedaron y seguirán. Antes del sótano, antes del encierro, antes del fin, hubo una vida hecha de mármol, seda y normas invisibles. La corte imperial rusa no era solo una estructura de poder. Era un ecosistema, un mundo cerrado, finamente regulado, donde cada gesto tenía un peso ceremonial, cada palabra una consecuencia, cada silencio un mensaje. Para entender lo que se perdió y por qué la caída de los Romanov fue tan simbólica, es necesario detenerse en cómo vivían, día tras día, quienes estaban en la cima de ese orden. El Palacio de Invierno en San Petersburgo era más que una residencia. Era un teatro. No uno con butacas y telón, sino con salones interminables, candelabros colgantes, frescos italianos y escalinatas que crujían bajo pasos entrenados. Desde el primer momento del día, la vida imperial seguía un guión que parecía eterno. Los emperadores y su familia eran despertados por sirvientes especializados. No cualquiera podía entrar en sus habitaciones. Había mayordomos para la ropa, asistentes para el desayuno, ayudantes para los zapatos, encargados de las joyas y del té. El zar y la zarina desayunaban por separado, con bandejas de porcelana francesa, pan horneado esa misma mañana y cartas manuscritas entregadas en sobres perfumados. Luego venían los rituales de la mañana, audiencias, firmas, bendiciones, paseos escoltados por jardines diseñados al estilo inglés. Todo envuelto en una calma meticulosamente mantenida. La familia Romanov, a diferencia de las cortes occidentales, cultivaba una vida más privada, incluso austera en lo personal. Pero la maquinaria de la corte, el protocolo, las reglas, el boato seguía siendo aplastante. Las hijas del zar tenían clases diarias, idiomas, historia, música. Aprendían a bordar, a rezar, a sentarse rectas durante horas. Vestían con encajes ligeros, llevaban diarios que nunca debían ser compartidos y respondían siempre con reverencias. Cada gesto estaba coreografiado para encarnar el ideal de la femineidad imperial. Alexei, el heredero, vivía rodeado de cuidados extremos. Su enfermedad no solo era un riesgo físico, era también una amenaza simbólica. Un zarevich débil significaba una línea sucesoria incierta. Su vida era vigilada con devoción. Médicos privados, oraciones constantes, rituales con íconos santos. El zar y la zarina vivían con un miedo constante a que un golpe, un tropiezo, una herida lo arrastrara a la muerte. Pero fuera de la intimidad palaciega, la vida de la élite rusa era un espectáculo continuo. Bailes imperiales donde se abrían salones solo para que las grandes duquesas dieran su primer vals. Banquetes con 12 platos, orquestas vienesas, vinos franceses, ceremonias en la catedral de Kazán donde las coronas eran elevadas con manos enguantadas, cenas en Yalta con vistas al Mar Negro, donde el resplandor de los candelabros se reflejaba en las copas de cristal de Bohemia. Era una vida que parecía suspendida en el tiempo, como si el siglo XX no hubiera comenzado. Mientras en Europa se hablaba de repúblicas, de derechos laborales, de sindicatos, la corte rusa seguía girando al ritmo de los salones, las órdenes imperiales, los títulos nobiliarios, las invitaciones manuscritas en francés. El país más grande del mundo era dirigido como un reino medieval, no por falta de inteligencia, sino por exceso de ritual. La nobleza, aquella aristocracia de apellidos interminables y palacios rurales, vivía desconectada del campo, del hambre, del polvo. Tenían carruajes de invierno forrados en terciopelo,
retratos al óleo colgados en paredes de seda y bibliotecas personales con ediciones únicas. Los niños aprendían francés antes que ruso. Las familias pasaban el verano en Crimea y el invierno en San Petersburgo. Se escribían cartas que tardaban días en llegar, aunque vivieran a pocas calles de distancia. Esa distancia no era solo física, era cultural, emocional, inconsciente. La Rusia imperial estaba dividida en dos mundos que apenas se tocaban. El de la élite, donde el tiempo se medía por ceremonias, y el del pueblo, donde el tiempo se medía por cosechas, inviernos, hambrunas. El problema no era solo la riqueza, era la desconexión, el silencio entre clases. La idea de que los otros, los mujiks, los obreros, los soldados eran casi otra especie. Una que debía ser guiada, no escuchada, protegida, pero nunca consultada. Venerada en abstracto, ignorada en concreto. Y fue precisamente esa brecha la que se volvió insostenible, porque mientras los bailes seguían y los himnos sonaban, el país cambiaba, lentamente, irreversiblemente. Y la familia que vivía en palacios blancos no lo veía, o no quería verlo, o no sabía cómo dejar de ser lo que siempre había sido. Y así, cada desayuno servido con guantes blancos, cada vals en el palacio de Alejandro, cada oración en la capilla privada, era, sin saberlo, una cuenta regresiva, un ritual más, antes del silencio. Mientras las cúpulas doradas de San Petersburgo reflejaban el sol sobre el Neva, millones de rusos caminaban descalzos sobre la escarcha, ajenos a los palacios, ajenos incluso a la idea de que existieran. A inicios del siglo XX, más del 80% de la población rusa vivía en el campo. Eran campesinos mujiks que habían heredado siglos de servidumbre. Aunque legalmente liberados desde 1861, en la práctica seguían atados a la tierra como sus abuelos lo estuvieron al látigo. Habitaban isbas casas de madera sin aislamiento térmico compartidas por varias generaciones. Cocinaban sobre fogones de leña, dormían junto a los animales en inviernos de hielo, se lavaban con agua del pozo y se acostaban con el sol porque no había parafina suficiente para lámparas. El trabajo comenzaba antes del amanecer. Segar, sembrar, cosechar, arrear, moler. No había días de descanso, solo días de menos frío. Las manos encallecidas eran marcas de identidad. La comida consistía en pan negro, gachas de trigo sarraceno, repollo fermentado y, si había suerte, un poco de manteca. La carne era un lujo reservado para festividades religiosas. La vida entera giraba en torno al clima, las estaciones, las supersticiones y los ayunos marcados por el calendario ortodoxo. El campesino ruso vivía con resignación profunda, una especie de fe amarga en que el sufrimiento era su destino. Algunos creían que el zar era un pequeño dios en la tierra, y que si sufrían, era porque los boyardos y funcionarios ocultaban la verdad al emperador. Esa idea falsa, pero persistente, permitió a los zares sostener durante siglos un régimen centralizado, incluso cuando el hambre devoraba aldeas enteras. Pero con la llegada del ferrocarril, la industria y la imprenta, el campo comenzó a saber lo que ocurría más allá de su horizonte. Se oían rumores que había fábricas donde se pagaba por trabajar, que en las ciudades había pan blanco y zapatos de cuero, que los estudiantes hablaban de derechos y justicia. Algunos se marchaban, muchos regresaban vencidos, otros simplemente comenzaban a dudar. Mientras tanto, en las ciudades, la clase obrera nacía entre el humo y el ruido. Fábricas textiles, metalúrgicas, refinerías, San Petersburgo, Moscú, Nizhny Novgorod, grandes masas de campesinos transformados en obreros, jornadas de 12, 14, incluso 16 horas, salarios miserables, cuartos alquilados por turno, uno dormía mientras el otro trabajaba, niños de 8 años cargando carbón, mujeres embarazadas hilando lana bajo un techo de zinc. Y lo peor, sin voz, el derecho a huelga era perseguido. Las asociaciones obreras eran clandestinas. La represión era brutal y no hacía distinciones. La policía secreta, la Ojrana, tenía infiltrados en todos lados.
Las detenciones eran arbitrarias, las deportaciones frecuentes, los castigos ejemplares. Y aún así, los círculos de lectura, los periódicos revolucionarios, las reuniones nocturnas en sótanos húmedos continuaban. En esa mezcla de miseria y conciencia, nacía el combustible de la revolución. Los soldados, por su parte, eran en su mayoría jóvenes sin recursos, campesinos enviados a servir años enteros en regimientos que los trataban con desprecio. Eran mal alimentados, mal pagados, mal entrenados, llevaban uniformes desgastados y fusiles antiguos. Durante la guerra ruso-japonesa y luego en la Primera Guerra Mundial, fueron lanzados al frente como carne de cañón. Muchos no sabían ni contra quién peleaban, solo sabían que morían, que caían como hojas bajo la nieve, sin nombre, sin lápida. Y mientras el pueblo se rompía la espalda en la tierra, en la fábrica o en la trinchera, la familia imperial seguía celebrando aniversarios, bendiciendo vajillas nuevas y recibiendo embajadores extranjeros. No por maldad, sino por desconexión, por no saber cómo mirar más allá de los márgenes de su mundo. Ese abismo entre la realidad imperial y la del pueblo no era nuevo, pero nunca había sido tan visible, ni tan intolerable. En 1905, la famosa Domingo Sangriento marcó un punto de quiebre. Cientos de trabajadores marcharon pacíficamente hacia el Palacio de Invierno para entregar una petición al zar. Iban desarmados, con íconos religiosos, cantando himnos. Creían que Nicolás los escucharía. Creían que el Padrecito intervendría a su favor. Pero los recibió la metralla. La Guardia Imperial disparó sin previo aviso. Murieron más de 1000 personas. El pueblo comprendió, por fin, que el zar no era un protector. O si lo era, no le importaban sus súbditos. Esa herida no se cerró jamás. A partir de entonces, el respeto ancestral hacia el monarca comenzó a resquebrajarse. Lentamente, como el hielo antes de romperse. Y cuando finalmente estalló la revolución en 1917, no fue por un partido ni por un líder. Fue por un cansancio acumulado, por una indignación sorda, por un país que ya no soportaba ser ignorado. La vida cotidiana del pueblo ruso era dura, pero no fue solo la dureza lo que alimentó la revuelta. Fue la ausencia de diálogo, el sentirse invisible, el saber que, mientras ellos enterraban a sus hijos bajo la nieve, la familia real seguía celebrando con música de cuerda y postres de mazapán. Y eso, más que la ideología o el hambre, fue lo que desató el fin. La historia no perdona cuando se vive en paralelo. Cuando unos duermen en camas de lino y otros en la tierra húmeda. Cuando unos rezan por sus hijos y otros no pueden enterrarlos. Y así, mientras los campesinos seguían sembrando con las manos desnudas, los cimientos del imperio comenzaban a quebrarse. Sin ruido, sin aviso, como una grieta bajo el suelo helado. El mundo de la aristocracia rusa no cayó de un día para otro, pero cuando cayó, fue como si jamás hubiera existido. Durante siglos, la nobleza gobernó no solo desde el poder, sino desde la estética. Eran los dueños del gusto, de la conversación, del saber, del prestigio. En Rusia, ser noble no era solo tener tierras. Era pertenecer a un linaje, a una forma de estar en el mundo, a un privilegio que se sentía tan natural como el aire. Los condes, príncipes y duques rusos vivían entre San Petersburgo y sus fincas rurales. Sus nombres eran conocidos por generaciones. Algunos descendían de boyardos medievales, otros de generales del zarismo, otros de alianzas extranjeras selladas por matrimonios y tratados. Vestían trajes de seda, hablaban francés entre ellos y mantenían casas con decenas de sirvientes. Tenían salones privados para tertulias, bibliotecas con primeras ediciones, retratos encargados a artistas italianos. Viajaban a París como quien cruza un puente y veraneaban en la Riviera con la familiaridad de quien visita un jardín. Y entonces, en pocos meses, ese universo se extinguió. La revolución no fue solo política, fue estética, cultural, ontológica. La nobleza pasó de ser el símbolo del orden a ser su chivo expiatorio. No hubo transición, no hubo negociación. De un día al otro,
Lo que habían sido signos de distinción se convirtieron en condenas. Los palacios fueron expropiados, las casas confiscadas, las cuentas bancarias congeladas, las joyas requisadas, y con ellas, los títulos. La Duma dejó de existir. La monarquía fue abolida. Y con ella, todos los códigos que sostenían ese mundo de bailes y correspondencias. Los nobles que no lograron escapar a tiempo fueron arrestados. Algunos deportados a Siberia, otros ejecutados sin juicio. Algunos lograron pasar desapercibidos, ocultando sus apellidos, sus modales, incluso sus voces. Se disfrazaban de campesinos, de obreros, de nadie. Dejaban de hablar francés, de andar erguidos, de mirar a los ojos. Otros huyeron, pero no como en las novelas, con baúles llenos y séquitos de confianza. Huyeron como pudieron, a pie, en trenes abarrotados, escondidos en compartimentos de carga. Algunos llegaron a Crimea, donde se organizaban las últimas salidas en barco. Otros cruzaron la frontera hacia Finlandia, Polonia o Turquía. Muchos murieron en el camino. Los que sobrevivieron se dispersaron por el mundo, como hojas arrastradas por el viento de una tormenta que nadie entendía del todo. París se convirtió en la segunda capital de los exiliados. En Montparnasse, en los cafés del Marais, en los sótanos de iglesias ortodoxas, comenzaron a reunirse los antiguos duques y condes que ahora vivían en pensiones oscuras, que trabajaban como choferes, costureras, profesores de violín, niñeras. Algunos vendían flores, otros limpiaban cocinas. Muchos vivían de recuerdos. Había quienes intentaban mantener las formas. Se ponían guantes viejos para tomar el té. Recitaban a Pushkin en voz baja. Hablaban de Rusia como si aún existiera. Otros callaban. Vivían en silencio, envergonzados por su caída, desorientados por la brutalidad del cambio. No entendían cómo, en tan poco tiempo, lo sagrado había sido demolido. Y esa incomprensión fue quizás su condena más grande. Porque, en el fondo, muchos de ellos nunca imaginaron que el pueblo se atrevería. Creían en su rol natural, en su lugar asignado. La revolución los sorprendió, no por su violencia, sino por su audacia, por haber cuestionado lo incuestionable, por haber entrado en salones que jamás pensaron abrir a nadie sin título. Los hijos de esos nobles crecieron en el exilio, aprendieron otros idiomas, se casaron fuera del círculo. Muchos olvidaron sus raíces. Otros las transformaron en causa. Fundaron asociaciones de exiliados, publicaciones nostálgicas. Intentaron restaurar una memoria perdida. Algunos regresaron a Rusia décadas después, como turistas emocionales, buscando en las calles de San Petersburgo los ecos de un apellido grabado en piedra. Pero no hallaron nada, porque Rusia había cambiado, para siempre. Y aunque algunos aún sueñan con restauraciones, con coronas ceremoniales, con memorias públicas, la verdad es que aquel mundo murió. No solo porque cayó el zar, sino porque cayó la lógica de un tiempo que ya no podía sostenerse. Aún así, la figura del noble ruso sigue viva en el imaginario, como símbolo de una elegancia perdida, como reflejo de una caída trágica, como advertencia de que ningún orden, por sólido que parezca, es eterno. Los palacios ahora son museos. Las joyas, vitrinas, las cartas, archivos, y la aristocracia que una vez creyó tener la eternidad de su lado, es hoy un susurro. Un susurro que, por momentos, aún se oye cuando cae la noche sobre el nevado. El esplendor de una corte no lo construyen solo los tronos ni las joyas, sino los cientos de personas que silenciosamente la hacen funcionar. Casi nunca aparecen en los retratos, pero sin ellos, la historia no habría sido posible. En torno a la familia Romanov existía un mundo invisible, poblado por damas de honor, chambelanes, ayudantes de cámara, enfermeros, músicos, tutores, jardineros, cocineros y sacerdotes privados. No eran nobles en su mayoría, aunque algunos pertenecían a casas menores. No tomaban decisiones de Estado,
pero conocían cada detalle de la vida palaciega. Sabían qué prefería el zar en su té, cuándo se acostaban las grandes duquesas, cómo se manejaban los protocolos durante una audiencia improvisada. Para muchos de ellos, trabajar al servicio de la familia imperial no era solo un empleo, era una vocación, una forma de vida. Su identidad estaba entrelazada con la estabilidad de ese universo cerrado. Si el zar era el corazón de Rusia, ellos eran su pulso. Nunca serían protagonistas, pero eran los testigos silenciosos del tiempo, los guardianes de las rutinas, de los objetos, de los silencios sagrados. Y cuando el imperio cayó, también cayó su mundo. Muchos de estos servidores fueron arrestados junto a la familia. Otros se dispersaron por los pasillos vacíos del Palacio de Invierno, sin saber a dónde ir. Algunos se quedaron en sus puestos, esperando órdenes que nunca llegaron. Hubo quienes optaron por desaparecer, por temor a ser vinculados con el viejo régimen. Cambiaron de nombre, quemaron uniformes, destruyeron cartas. Otros, en cambio, siguieron a los Romanov hasta el final, acompañándolos en su reclusión en Tobolsk y luego en Ekaterimburgo. Aquellos últimos sirvientes, enfermeras, cocineras, valets, vivieron la tragedia desde dentro. No podían intervenir, pero podían cuidar, consolar, observar. Eran los únicos testigos humanos del ocaso imperial. Su lealtad no era política, era emocional. Eran los únicos rostros familiares en medio del desarraigo, los únicos que sabían cómo plegar la ropa de Alexei, cómo preparar la tila para Alexandra, cómo ajustar las botas del zar sin hacerle ruido. Algunos de ellos murieron con la familia. Otros sobrevivieron, marcados para siempre por lo que vieron. Dedicaron sus vidas a escribir memorias, a dar testimonio, a recordar los detalles con precisión obsesiva. La disposición de los cubiertos, el olor del jardín en primavera, las canciones que tarareaban las duquesas antes de dormir. Pero el trauma no fue exclusivo de quienes acompañaron el final. Para muchos funcionarios imperiales, el colapso fue un abismo emocional. Personas que habían dedicado su vida a servir al Estado, burócratas, archivistas, heraldistas, se encontraron, de la noche a la mañana, sin misión. Lo que habían aprendido ya no servía. Lo que habían jurado ya no existía. Lo que defendían ya no tenía sentido. Algunos cayeron en la pobreza, otros en el alcohol. Muchos en el exilio. Hubo suicidios silenciosos, depresiones largas, familias rotas por el desarraigo, porque no se trataba solo de perder un trabajo, sino de perder un mundo, un eje moral, una brújula. Los que lograron adaptarse lo hicieron renunciando a una parte de sí mismos. Trabajaron como bibliotecarios, conserjes, traductores. Algunos fueron reclutados por los bolcheviques, no por convicción, sino por necesidad. Fueron tolerados durante un tiempo, luego purgados. Otros, más afortunados, emigraron con lo poco que pudieron llevar: un reloj, un crucifijo, un retrato ovalado. Objetos que se convirtieron en reliquias de un pasado que no podía regresar. Años más tarde, sus nietos ya adultos, viviendo en Berlín, Praga, París, contarían la historia como si no fuera del todo cierta. Como si aquello de los palacios, los pasillos con alfombras rojas, las cenas con candelabros y los cuadernos escritos con tinta violeta hubiera sido un sueño extraño. Un teatro que cerró sus puertas antes de la última función. Y sin embargo, el impacto fue real, humano, íntimo. Los grandes cambios históricos casi siempre se narran desde los tronos, pero su eco más profundo vibra en los pasillos, en quienes limpian las vitrinas, reparten las cartas, afinan los violines. Ellos son los primeros en sentir que algo está por cambiar, y los últimos en entender por qué. La caída de los Romanov fue también la caída de un mundo de gente común que vivía dentro de lo extraordinario. Personas que nunca saldrían en los libros, pero que conocían de memoria cada pliegue de la historia. Gente que se despertaba cada mañana sin saber que formaban parte del fin de una era. Y cuando esa era terminó, quedaron en el umbral, sin trono, sin corona, sin reflejo,
solo con recuerdos que, con el tiempo, se hicieron más reales que la propia vida. La historia no siempre termina con la muerte de sus protagonistas. A veces, comienza allí. El fin de los Romanov no solo significó la caída de una familia o de una forma de gobierno. Fue el derrumbe de un imaginario. El colapso de un edificio invisible que sostenía las emociones, las esperanzas, los temores y las creencias de un imperio entero. Durante siglos, el zar había sido algo más que un gobernante. Había sido padre, santo, pastor, protector, eje del universo. Y con su caída, cayó también la idea de que el orden era inmutable. Pero el recuerdo nunca se extinguió del todo. En Rusia y en muchas partes del mundo los Romanov siguen presentes. En las fotografías sepia de una familia que sonríe sin saber su destino. En los diarios íntimos que relatan los detalles más triviales, mientras fuera se tambaleaba el imperio. En las cartas escritas en francés. En las liturgias, en eslavo antiguo, en las ruinas cubiertas de nieve, donde alguna vez hubo himnos imperiales. Hay quienes los ven como mártires, otros como símbolos de un orden injusto. Para algunos, representan la fragilidad de las estructuras sociales. Para otros, la dulzura de una familia normal atrapada en lo imposible. Pero por encima de esas interpretaciones hay una verdad más simple, más honda. Eran humanos, y esa humanidad, esa intimidad sin artificios es lo que ha resistido el paso del tiempo. La caída de los zares no fue solo política, fue una herida emocional. Rusia no se convirtió de un día al otro en un país moderno. Tuvo que atravesar el luto de perder sus íconos, de repensar su pasado, de vivir con la contradicción de añorar aquello que también la oprimía. Hoy, caminar por San Petersburgo es recorrer un paisaje dual. Catedrales ortodoxas junto a monumentos soviéticos, cafés modernos donde se venden recuerdos imperiales, iglesias restauradas que conviven con placas que recuerdan a los fusilados del régimen. Todo mezclado, todo presente, como si la historia se negara a ser lineal. Los Romanov, en ese contexto, funcionan como una figura espejo, no por lo que fueron, sino por lo que revelan de quienes los miran. Para el nostálgico son la belleza perdida. Para el historiador, el síntoma del atraso. Para el creyente, los mártires. Para el artista, una fuente inagotable de imágenes. Para el pueblo, un eco lejano de una promesa no cumplida. Y para el mundo, una advertencia. Ningún orden es eterno, ningún poder inmune al tiempo. Lo más conmovedor quizá es que al final de todo, cuando ya no hubo trono ni ejército, ni palacio ni bandera, lo que quedó fue una familia. Un padre cansado, una madre angustiada, 4 hijas que escribían poemas y dibujaban flores, un niño que soñaba con caballos y que no entendía por qué no podía correr. Eso es lo que quedó, y eso es lo que aún conmueve. Porque más allá de ideologías, lo que persiste en la memoria es el temblor de lo humano. La imagen de un imperio que no cayó por odio, sino por distancia, por falta de escucha, por siglos de separación entre la élite y el pueblo, por creer que el esplendor basta para sostener el alma de un país. La historia de los Romanov es un espejo para todos los tiempos. Nos muestra cómo los símbolos se construyen, cómo se rompen, y cómo incluso rotos pueden seguir iluminando. Quizás por eso, más de un siglo después, seguimos hablando de ellos. No por nostalgia, sino porque aún no hemos terminado de entenderlos, ni de entendernos. Has llegado al final de este extenso recorrido. Y si algo permanece, no son los títulos, ni los nombres, ni las fechas. Es el eco de un mundo que ya no existe. Un eco que no grita, que susurra, como si la historia, al caer la noche, solo pudiera contarse de esta forma. Despacio, con pausas, con respeto. La historia de los Romanov no es solo el relato de una caída, es la radiografía de un abismo. Un abismo entre clases, entre mundos, entre formas de ver la vida.
Es la historia de una familia que se quedó detenida en el tiempo, mientras el mundo giraba a su alrededor. Es también la historia de quienes, desde abajo, soñaron con algo distinto, de quienes caminaron hacia la tormenta, sin saber si había un mañana. Y es, por encima de todo, una advertencia. Ninguna estructura sobrevive al olvido de su gente. Ningún trono, por alto que esté, puede flotar si debajo solo hay silencio. En los rostros de los Romanov, tan humanos, tan cotidianos, se reflejan muchas preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Cómo se rompe un ciclo? ¿Cómo se cura una herida que no se ve? ¿Cómo se recuerda sin idealizar y se olvida sin traicionar? Tal vez por eso regresamos a ellos. No por lo que representaban, sino por lo que aún nos hacen sentir. Si esta historia te tocó, si alguna imagen, alguna palabra, algún silencio resonó contigo, entonces eres parte de esta comunidad. Aquí, en Testigo del Tiempo, no solo contamos hechos, los tejemos, los respiramos, los convertimos en abrigo contra el olvido. Porque la historia, la verdadera, no es solo una sucesión de eventos, es una forma de entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde podríamos ir. Te invito a que te quedes, que te suscribas, que compartas este viaje con otros, no por números, no por algoritmos, sino porque en un mundo tan acelerado aún hay espacio para escuchar despacio, para viajar a lo profundo, para ser testigos cómplices del tiempo que aún nos habla. Y si este video te ayudó a dormir o a despertar algo dentro, entonces estamos en el lugar correcto. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo viaje.